Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a mi podcast, Entiende tu conducta y emociones podcast. Antes de nada, quiero daros las gracias por la acogida que tuvo el episodio anterior en el que hablaba sobre esos duelos que son invisibles o que están invisibilizados. Si todavía no lo has visto o no lo has escuchado, te invito a que lo hagas porque creo que te va a gustar. Em, También quiero daros las gracias por las veces que compartís este episodio u otros, el podcast, cuando me decís que os gusta o que siga haciéndolo o me dais ideas. De hecho, el episodio de hoy creo que va a ser un poco diferente a los que he hecho anteriormente, porque no voy a hablar sobre un tema en concreto de psicología, sino que te voy a invitar a que busques un espacio en el que te sientas cómodo y cómoda para guiarte a través de una meditación, aprovechando que, bueno, siento que nos encontramos en un momento del año donde la vorágine de actividades y el ritmo que llevamos es súper acelerado. Creo que viene bien encontrar espacios, aunque sea un ratito al día, en los que poder parar, simplemente no hacer nada y ver qué es lo que se nos pasa por la cabeza. Y esa es un poco la intención que tengo con la meditación que voy a hacer a continuación. Entonces te voy a pedir que simplemente busques un espacio donde te sientas cómodo, donde te sientas cómoda, sin distracciones, donde creas que vas a estar en torno a 10 minutos completamente tranquilo, tranquila, que nadie va a entrar en ese momento en el espacio en el que estés, si puede ser incluso que te permitas silenciar las notificaciones y dedicarte este ratito para ti. Y cuando estés preparado o preparada o ya has encontrado el espacio, te voy a pedir que te sientes o te tumbes si crees que vas a estar más cómodo, más cómoda o que tienes la posibilidad de hacerlo. Y también, si lo consideras, que cierres los ojos para poder centrarte en lo que yo te voy a ir narrando. ¿Vale? Durante la meditación quiero que simplemente prestes atención a mi voz, a las indicaciones que te voy dando, que sigas cada uno de los pasos que te voy indicando y ya está, no tienes que hacer nada más, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Te voy a pedir que, si puede ser, coloques las piernas completamente estiradas si estás tumbado o tumbada, o que apoyes las plantas de los pies ambas sobre el suelo sin cruzar las piernas. Te voy a pedir también que, en el caso de que estés sentado, apoyes la espalda sobre el respaldo de la silla y sostengas tus manos o apoyes tus manos sobre las piernas. En el caso de que estés tumbado, que pongas las manos a ambos lados del cuerpo. Y a continuación, con tus ojos cerrados o no, que empieces a centrar la atención en la respiración, observando cómo entra el aire, cómo sale, tomando conciencia de la temperatura del aire, ¿no? A veces entra más frío, sale más caliente. Observando el movimiento de tu pecho cada vez que coges aire y que sueltas el aire. El movimiento de tus hombros con cada inhalación y cada exhalación. De tu estómago. Simplemente observando. Y poco a poco te voy a pedir que imagines que estás en un bosque. Un lugar con mucha vegetación, con árboles, y que enfrente de ti hay un río.
un río que arrastra agua que parece que viene como de una montaña y va río abajo. Observas qué es lo que tienes alrededor, los árboles, los sonidos, el sonido del agua, el sonido de la vegetación. Observas también la temperatura, si hace frío, calor. Los olores, si es que percibes algún olor que te llame la atención. Simplemente observas. Y te observas a ti también. Observas qué llevas puesto, cómo estás. Y poquito a poco te permites ir acercándote a ese río. Y te sientas en una de las rocas que hay justo al lado. A continuación, te quedas observando cómo la corriente del río baja y cómo el agua pasa por delante de ti. Y observas también cómo las hojas de los árboles caen sobre el agua del río y cómo el río se lleva esas hojas pasando por delante. A continuación, prestas atención a los pensamientos que se aparecen sin juzgarlos, sin querer cambiar nada, simplemente observando qué pensamientos hay. Y te permites coger uno de estos pensamientos, el que tú quieras, y depositarlo sobre una de las hojas que pasa por delante de ti y que va corriente abajo junto con el río. Y observas cómo va bajando. A continuación, haces lo mismo con otro de los pensamientos. Lo coges, lo depositas y observas cómo baja. Y vuelves a repetir el proceso con otro de los pensamientos, sacándolo de tu cabeza, cogiéndolo, depositándolo sobre la hoja y viendo cómo avanza por delante de ti, arrastrado por la corriente del río. Y te permites hacer esto tantas veces como quieras. De nuevo,
tratas de devolver la atención a tu respiración, observando el movimiento de tu pecho, de tus hombros, de tu estómago, observando cómo el aire entra, cómo sale. Y si aparece algún pensamiento, no haces nada, no intentas cambiarlo, no respondes, simplemente lo observas, como las hojas del río. Y poco a poco te permites tomar varias respiraciones profundas, las que necesites, y vas haciendo pequeños movimientos que te ayudan a tomar conciencia del espacio en el que estás. Las manos, los pies, los hombros. Y cuando estés preparado, preparada, te permites ir abriendo los ojos poco a poco. Vale. Imagino y espero, ¿no? Que, que hayas podido seguir la meditación, que estés ya aquí ahora conmigo. Este es un ejercicio que viene muy bien, por un lado, para practicar la atención plena, ¿no? Que llamamos, que es este proceso a través del cual focalizamos, ¿no? Todos nuestros sentidos en algo en concreto durante un tiempo determinado. Cuando practicamos meditación es importante tener en cuenta que el objetivo principal no es estar todo el rato concentrado en eso que yo voy contando en este caso, sino tomar conciencia de cuándo la atención se ha ido para volver a traerla al momento presente. Es decir, en este caso, a estas palabras que yo he ido utilizando para poder guiarte durante la meditación. De hecho, precisamente lo que buscamos con la meditación, y por eso también es una práctica que se aconseja mucho cuando sentimos ansiedad, es precisamente que te ayudes o que te apoyes en esto para ir entrenando poco a poco a tu atención a estar en el momento presente. Porque sabemos que la sintomatología ansiosa suele estar muy relacionada con esos pensamientos de preocupación que tienen que ver con acontecimientos del futuro o también repaso de acontecimientos del pasado. Entonces, las prácticas meditativas ayudan mucho a entrenar a nuestra atención, a estar en el momento presente y por tanto a reducir en gran parte también estas rumiaciones o preocupaciones constantes que nos pueden generar cierta ansiedad. Otra parte que también es importante de la meditación, y por eso mencionaba durante la guía el ver esos pensamientos y no juzgarlos, es lo que se conoce como ecuanimidad. La palabra ecuanimidad hace precisamente referencia a esto, a si aparece algún pensamiento en concreto durante el tiempo que estoy meditando, darme el permiso de no entrar en debate con ese pensamiento, de no discutirlo, de no buscar una respuesta, sino simplemente observarlo. Porque eso también sucede mucho en el día a día, que a veces entramos en esa rumia que se llama, ¿no? En ese diálogo constante con nuestros pensamientos, que muchas veces no nos lleva a ninguna respuesta porque nos quedamos en el por qué
de ese pensamiento, de eso que estamos pensando y el por qué en realidad nos ancla a una situación en concreto y no nos permite avanzar. ¿Vale? Entonces, aceptar lo que se nos viene con ecuanimidad es eso, entender que puede aparecer un pensamiento, pero que eso no significa nada. ¿Vale? Otra parte importante también de la meditación, y por eso he querido hacer esta, es que practicamos lo que se conoce como difusión cognitiva. La difusión cognitiva es el proceso a través del cual intentamos distanciarnos o separarnos de nuestros pensamientos con el objetivo de entender que no somos nuestros pensamientos y que por tanto el hecho de tener un pensamiento no significa que vaya a suceder, ni que tengamos ni siquiera que actuar acorde a ese pensamiento. Entonces, el ejercicio de coger el pensamiento, observarlo, depositarlo en la hoja y ver cómo baja con la corriente del río es una forma bastante gráfica un poco de hacer esta difusión, es decir, me separo del pensamiento, no me fusiono con él, permito ver que es una entidad que no forma parte de mí, sino separada y que yo puedo también observarlo sin hacer necesariamente lo que ese pensamiento me dice o creerme lo que el pensamiento me dice. Entonces, los tres objetivos fundamentales, ¿no?, de esta práctica meditativa es, por un lado, que te permitas, pues eso, estar en el momento presente, observando cuando la atención se va y devolviéndola. Por otro lado, que te permitas esa aceptación de los pensamientos, sensaciones que aparecen con ecuanimidad sin juzgarlos. Y en tercer lugar, que evidentemente te permitas, ¿no?, también observar esos pensamientos sin juzgarlos y entender que son eso, que son pensamientos, que son entidades que no pertenecen a ti, ¿vale? Y que no tenemos por qué hacer nada con ellos. Así que nada, por mi parte esto sería todo por el episodio de hoy. Espero que te haya ayudado, que te haya entretenido, que, no sé, que te haya dado información diferente o no, o que refuerce la información que ya conoces. Y si te animas a probarlo, a hacer la meditación, pues siempre me gustaría saber, evidentemente, qué es lo que te ha parecido, recibir algún feedback, si te gustaría que hiciera algo parecido, porque, bueno, meditaciones hay un montón. Yo es algo que utilizo mucho durante mi práctica clínica. Creo que tiene una parte un poco metafórica que ayuda también a los pacientes en consulta y luego, evidentemente, esta parte más relajante que en casos de sintomatología más ansiosa siempre nos puede ayudar. Y nada, por mi parte esto sería todo. Gracias una semana más por el apoyo al podcast, Entiende tu conducta de emociones podcast. Y como siempre, nos vemos una semana más en el siguiente episodio. Chao.